vamos a ver el segundo, ¿ya? ¿Dios existe? Hoy vamos a demostrar la existencia de Dios. ¡Anda ya, anticuado! Le grito de fondo, anda ya, anticuado. Escucharon bien, ¿verdad? Hoy vamos a demostrar la existencia de Dios. ¡Anda ya, anticuado! Recuerden que esos videos tienen 9 años, 8 años. Qué impresionante. Hoy veremos este video, la existencia de Dios, para jóvenes. Atentos. O sea, me refiero que tienen tantos años y que están tan bien hechos. Wow. Luis, yo sé que tienes tus dudas, pero fíjate, Dios sí existe. Por ejemplo, piensa en el sistema solar. ¿Y qué? ¿Cómo ha llegado ahí? Se ha puesto ahí por sí solo. ¿Y cómo ha llegado ahí por sí solo? Para mí es más fácil creer eso que creer que alguien lo ha hecho. Luis, tengo que irme, pero reflexiónalo. Hablamos después. Llegó la esfera, prepárate, ahora lo vas a entender. Es como que habla con el sacerdote y ahí como que no, sí, lo pienso un poco, pero cuando entra en la esfera de la fe, como que eso lo simboliza, puede llegar a entender mejor. Veamos, y esto es lo que hacemos con la oración. Cuando oramos por los jóvenes, le pedimos al Señor justamente para que puedan entrar en ese contexto y puedan tener una experiencia, ¿no? No necesariamente que lo entiendan rápidamente o que ya conozcan todo, sino que puedan profundizar desde la experiencia misma, ¿no? Que supera solamente el intelecto, que tiene que ver con el afecto también, que tiene que ver con los sentidos, que tiene que ver con el alma, que tiene que ver con lo que uno también reflexiona interiormente, o sea, con el ser íntegro, ¿no? Qué chévere. Por ahí dicen, ya me suscribí. Excelente. Gracias, gracias, Yuri Tobías. Acérquese, buen amigo. ¿Cómo te llamas, amigo? Yo, Luis, ¿y tú? Yo me llamo Newton. Isaac Newton. ¿Y esto? No lo toques. Es bastante curioso que me preguntes, buen amigo. Yo estaba aquí tan tranquilamente observando el paisaje y fíjate, fíjate, ha aparecido esto aquí de la nada, solo. De la nada. Pues sí. ¿Y quieres que me crea yo eso? Es curioso que no te creas que esto ha aparecido por sí solo, de la nada. Y sin embargo te crees que este universo tan complejo en el que vivimos ha aparecido de la nada, por sí solo. Bueno, Luis, ¿lo has pensado? Sí, creo que tienes razón. ¿Tú has ido al Vaticano? Bienvenidos a Catholic Stuff, el programa ideal si quieres evangelizar al mundo. Soy tu presentador, Pablo Fernández. Como hemos visto en este vídeo, no procedemos así, de la nada. Es imposible que hayamos surgido del azar, que no nos haya creado una inteligencia superior. Y es que eso justamente es como la tremenda desfachatez intelectual, disculpen que lo diga así, de alguien que piense que de la nada se produjo todo cuanto existe. Solo por el afán de quitar a Dios de la ecuación o a veces por ciertas heridas afectivas que uno tiene que tener, que ha tenido en relación a la experiencia de Dios,
por cosas normalmente fuertes que les ha pasado a esas personas, entonces no pueden ponerlo en la ecuación, tienen que sacarlo de alguna manera y hasta dan el salto tremendísimo de fe, digo de fe en ellos mismos o en la nada, ¿no? En la nada, porque dicen, no, vino de la nada, todo existe pero viene de la nada, pero ¿cómo de la nada? ¿Acaso de la nada puede salir algo? ¿De la nada puede haber algo? ¿Cómo es que algo no es y luego es? No, 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 no. Tiene que haber un principio. Es que es lógico. Es tan natural, ¿no? Tan natural. Por ejemplo, piensa en el planeta Tierra. Si estuviese un poco más lejos del Sol, un 10% más lejos del Sol, nos congelaríamos. Si estuviésemos un 10% más cerca del Sol, nos achicharraríamos. Piensa también por un momento en la Luna. Estamos a la distancia perfecta de la Luna. Si la Luna estuviese un poco más cerca de la Tierra, habría unas catástrofes naturales brutales. ¿Brutales? Sí, brutales. ¿Pero brutales? Sí, brutales. Muchas veces nosotros nos asombramos ante las máquinas, los ordenadores, y no nos fijamos en nuestro propio cuerpo humano, que es la máquina más compleja creada jamás. Vamos a poner un ejemplo. Entonces dice, existencia de Dios, argumento, cuerpo humano. El ejemplo del ADN. Y podríamos hablar de cada parte del ser humano, del ojo, de la lengua, o sea, todo el orden, todo cómo está bien, ¿cómo se dice esto? Bien repartido, ¿no? Bien organizado todo para que seamos lo que somos y podamos hacer lo que hacemos, ¿no? El cerebro es una locura. ¿Cómo está compuesto el cerebro? Es una locura. Y cómo el cerebro se conecta con todo el cuerpo. Miren, yo hago así y eso está dirigido por mi cerebro. Aquí adentro algo se da, manda impulsos eléctricos y yo hago esto y estoy hablando y emito ese sonido y puedo verbalizarlo y ustedes me escuchan. Las palabras las entienden y estamos utilizando este medio virtual que quién sabe cómo funciona para que lo estés viendo en tu casa. Y esto es impresionante y uno no puede decir, eso se dio al azar. Eso se dio así, sin que nadie, solo se dio. ¿Qué? Mientras la cosa es más inteligente, mientras la cosa es más sofisticada, más perfecta, requiere necesariamente de un hacedor, de un artífice, de un diseñador. Y este es pues Dios hablando ya luego de todo cuanto existe. Un programa de ordenador está hecho por un código binario, por unos y ceros, billones en cada gigabyte. Con el ADN ocurre algo semejante. Para decirlo de una forma más o menos sencilla, diremos que en cada célula hay 300 millones de estos números que contienen la información genética necesaria para que la célula funcione más complicadamente que un ordenador. Siguiente argumento, cumpleaños del universo. Ejemplo, el Big Bang, por supuesto. Primero, los ateos sostienen que la materia no tiene edad, es decir, que no necesitamos de ningún dios creador para existir. Sin embargo, la ciencia moderna de hoy en día ha demostrado que la materia sí tiene edad. O sea, que nuestro mundo tiene un principio y un fin. Ni la filosofía ni la ciencia han conseguido demostrar lo contrario. Según algunos, el mundo comenzó con el Big Bang. Para que te enteres, el que propuso esta teoría se llamaba Georges Lemaitre, un cosmólogo belga y sacerdote católico. Bueno, supongamos que el Big Bang es cierto. Antes del Big Bang no había nada. ¿Cómo es posible que todo aparezca de la nada? De la nada no aparece nada. 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 Quiero un helado. Oh. ¿Cómo puede aparecer una explosión de repente? Para que haya una explosión, el Big Bang tiene que haber una carga. ¿Quién ha colocado esta carga? Tiene que ser este alien que no procede de la nada, es decir, que ha existido siempre. Este alien tiene que ser Dios, causa primera de todas las cosas. ¡No! ¡Sí! Y nuestro último argumento es la existencia de la conciencia. Hay algo en nuestro interior que nos dice debes o no debes, una ley grabada en nuestra naturaleza que no te has impuesto ni te han impuesto de obrar el bien y evitar el mal. Entonces, todos conocemos a Dios, aunque oscuramente, por esa intuición moral que llamamos conciencia. Si Dios no existiese, sería lícito todo. Hey, ¿qué tal estás? Por ejemplo, robar, ¿por qué no? También sería lícito otras cosas, por ejemplo, matar, ¿por qué no?
también, ¿por qué no? Mentir. No. O incluso matarse a uno mismo. Gracias a Dios esto no es así, porque en nuestra conciencia hay alguien que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Esta voz es la voz de Dios. Tengo engañado. Gracias a estos tres argumentos, entre muchísimos, por la complejidad del cuerpo humano, el origen del universo y la existencia de la conciencia, llegamos a una sola conclusión: que Dios sí existe. Ahora bien, si estás hablando con un amigo tuyo que es ateo y estos argumentos aún no le convencen, ¡No me lo trago! puedes plantearle la siguiente apuesta. Imagínate que tú no eres creyente y yo sí soy creyente. Antes de la apuesta, me parece muy sencillo y muy pedagógico, ¿no? Ustedes también pudiesen eso grabárselo o anotarlo en algún lugar. A ver, el argumento del cuerpo humano, el argumento del universo y el argumento de la conciencia, ¿sí? Y profundizarlo un poco, intentar decir, a ver, ¿y yo cómo puedo esto comunicarlo a los jóvenes? Si me preguntan, ¿yo cómo podría decirlo? Y ensayar un poco. No lo van a hacer frente al espejo, si quieren háganlo. No lo van a hacer delante de muñequitos para pensar que ellos son los que les están escuchando, pero si quieren háganlo, ¿no? Pero sería bueno practicarlo. O intentar, a ver, ¿cómo le explico a un niño? ¿Cómo le explico a una niña esto? El argumento al respecto del cuerpo humano, la complejidad del cuerpo humano, para que entienda. La complejidad luego también del universo. Puede ser del azar, de la nada, y luego también de la conciencia, que hay algo que nos dictamina las cosas que están bien o que están mal. Si no hubiese conciencia, si no hubiese moralidad, pues todo estaría permitido. Todo, todo. Haz lo que quieras. No hay ley, no hay moralidad. Lo único que nos dice que cosa es buena y que es mala es la conciencia. Y de la conciencia nace pues la moralidad. Entonces eso es muy importante como intentar verbalizarlo para poder dar razones de nuestra esperanza. Y por último, si no me equivoco, va a dar el ejemplo de San Agustín, la gran apuesta, ¿no? Vamos a poner un poquito más atrás para que se entienda. Vamos a ver. ¿Convencen? ¡No me lo trago! Puedes plantearle la siguiente apuesta. Imagínate que tú no eres creyente y yo sí soy creyente. Pone el caso de que Dios no exista. Si los dos nos morimos, después de la muerte no habrá nada, habrá vacío y ninguno de los dos perderá. Ahora bien, si Dios sí existe y los dos nos morimos, yo iría al cielo y tú irías al infierno. No sé tú, pero en caso de duda, yo creería en Dios, sales ganando. Bueno amigos, ya estamos... Bueno, digamos que la falencia un poquito de esta apuesta es que todo lo determina no ni siquiera lo que yo crea, ¿no? Porque hay ciertos casos en los que yo realmente no crea, pero no creo porque estoy siendo fiel a mi conciencia. Y entonces ahí radica más bien la conciencia, ¿no? Digamos que si quiere ser un poco más detallista, tendría que abarcar otras cosas al respecto de esto y sobre todo el aprovechar la experiencia de Dios ahora. Si Dios existe, aprovéchalo ahora, ¿no? Si Dios no existe, te lo estás perdiendo. Por si acaso, intenta aprovecharlo ahora, vívelo, intenta vivir esto de Dios, dale una oportunidad y a ver qué pasa, ¿no? Claro, en términos más bien de salvación, si se quiere hacer un cálculo como matemático, si es que el no creer implicaría la condenación necesariamente, ¿no? Entonces sí tendría efecto o sería consecuente y perfecta esta apuesta, ¿no? Pero ahí hay una cuestión también de aquellas personas que sin culpa no conocen y sin culpa entonces no creen, ¿no? Porque nadie les ha evangelizado. San Pablo dice, ¿y cómo van a creer si nadie les ha predicado? Entonces sí, solo digo para mencionar que también tiene ahí su cosita esta apuesta que en algunos momentos se suele decir a veces en debates ateos, y eso tiene una falencia, o mejor dicho, algo que hay que aclarar, porque si no se aclara, uno se va con el mensaje de que todo aquel que no cree lo que yo creo que es la fe en Dios, se va al infierno. No. Ahí hay que mesurarlo un poco y tener claridad de lo que dice el Evangelio completo, ¿no? O sea, todo lo que dice el Evangelio y que la Iglesia también ha enseñado sobre esto en el Magisterio. Estamos llegando al final de este programa. Si quieres, puedes seguirnos en Twitter o en nuestra página de Facebook, donde puedes sugerir temas para los vídeos de cada semana, valorar nuestros vídeos o poner vuestros comentarios. Y también lo que os recomiendo esta semana es que intentéis evangelizar a un amigo vuestro que no crea. No tengáis miedo. Primero rezad al Espíritu Santo y luego intentad transmitirles lo que habéis visto en este vídeo. Y por último, recuerda, Dios tiene un plan para ti para hacerte feliz.
Excelente, excelente. Ahí termina el segundo video al respecto de la existencia de Dios. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Cómo estás, Danek Yaibandes? Creo que así solo veo eso. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tu colaboración, donativo aquí un sacerdote millennial en YouTube. Muchas gracias, en verdad. Es muy creativa esta idea. Saludos, padre. Qué buena producción. Excelente. Qué bonito, dice. Gracias, Dani S., por tu colaboración. Tu primer súper en esta emisión en directo. Dios te guarde. En verdad. Ya saben, nos puso una tarea. Ya tenemos un par de tareas, ¿no? Con el video anterior era el rosario. Con este video, hablar a algún amigo acerca de la existencia de Dios. ¿Crees en Dios? ¿Por qué no? Déjame contarte por qué yo sí creo, si te interesa. Si quieres escucharme, aquí te lo doy, te lo digo. Aquí dice Angie Ríos, la ciencia ya no puede con Dios. Ya dicen que hubo un creador. Más que la ciencia, es que la ciencia siempre ha estado aliada de Dios. Siempre, siempre. La ciencia ha estado siempre aliada de Dios. Porque todo lo que dice de verdad la ciencia siempre nos va a direccionar hacia Dios. Hacia la verdad. Hacia un creador. Hacia alguien que ha, con inteligencia, elaborado todo esto que el ser humano solamente se deslumbra al descubrir. Descubre eso y dice, wow, qué cosa tan maravillosa. Wow, qué cosa tan perfecta. La hermosura, la belleza, la perfección, la unidad, la coherencia, la bondad que tienen todas las cosas que se pueden analizar desde la ciencia. No solamente desde la ciencia, pero sí también desde la ciencia, ¿no? Vamos a ver, no sé qué les parece, cómo están de ánimos. ¿Quieren ver el siguiente video? ¿Vemos uno más? ¿Vemos uno más?